a Dios. En ese sentido, hoy quise hablar sobre el contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿No? ¿Qué cosas que ellos tienen que aprender? Por eso es que había sugerido tocar el Evangelio para la familia, ¿no? Porque hay una distinción clara entre enseñar la Biblia, pero enseñar el Evangelio desde la Biblia. Entonces, viendo esto, vamos quiero hablar de este tema. Aún siguen viéndome, ¿verdad? Siguen viendo, digo, la pantalla. Sí, Bueno, el Evangelio, tratando el Evangelio dentro de la familia, es algo importante, ¿no? Y está dentro de la enseñanza cristiana. El Evangelio dentro de la familia no es un concepto aislado, sino es una extensión natural del mensaje de las buenas nuevas aplicada a todas las esferas de la vida, ¿no? La familia no es el medio de salvación, pero sí el contexto donde el Evangelio se vive, se enseña y se transmite, ¿no? Cuando digo que la familia no es el medio de salvación, no estoy diciendo que no por el hecho de que tus hijos hayan nacido en un hogar cristiano, ellos son cristianos. No es así. He escuchado a muchas personas, ¿no? Cuando les pregunté cómo es que ellos han conocido al Señor, cómo es que han escuchado del Evangelio. Hay algunos, principalmente los que han nacido en un hogar cristiano, que dicen, desde el vientre de mi mamá era cristiana, ¿no? O era cristiano, como si esto se pudiera heredar genéticamente, se pudiera heredar a los hijos que vienen, pero no es así, no lo es. Por eso la familia no es el medio de salvación, pero sí el contexto de la familia es donde se puede vivir, enseñar y transmitir el evangelio. Hay un versículo que seguramente conocen y lo saben de memoria. Esto lo dijo, ¿no? Pablo dice este versículo, está en Hechos 16:31. Allí Pablo dice, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo le dice esto a un hombre que está a punto de quitarse la vida. Este hombre es un carcelero, ¿no? De él es el guardia que cuida la cárcel, ¿no? Y en la cárcel esa noche ha ocurrido un evento milagroso, las puertas se han abierto, ¿no? De manera milagrosa. Entonces, este hombre piensa que todos los presos se han escapado porque todas las puertas han quedado abiertas y piensa que han escapado. ¿Por qué se quiere quitar la vida? ¿No debería más bien él salir a buscar a todos los presos? Es que en esa época, ¿no? Si algún preso escapaba, el carcelero era responsable de ese preso. Por tanto, él podía tomar el lugar o en el peor de los casos, podía ser muerto porque está bajo su responsabilidad todos los presos. Entonces, Dios milagrosamente ha abierto todas las puertas de esta cárcel. Este hombre cree que todos han huido porque eso es lo que hace un preso, escapar. Si las puertas están abiertas, naturalmente va a escapar. Entonces él está muy asustado y él quiere quitarse la vida. Y Pablo lo detiene y le dice, no, no te quites la vida, todos estamos aquí. Lo que ha ocurrido es un milagro, todos estamos aquí. Entonces este hombre no le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, ellos le dijeron, no, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este pasaje, como les digo, es muy conocido y quizás lo sabes de memoria. Su familiaridad, ¿no? Del pasaje nos hizo perder de vista su importancia, ¿no? ¿Cómo es que entendemos este pasaje?
la mayoría de las personas entiende lo que dice el pasaje, ¿no? Dice, algunos piensan que porque uno es cristiano, bueno, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, ¿no? Pienso que automáticamente el resto de mi familia ahora es cristiana. Y como padres, no hacen nada por predicar el evangelio en sus hogares. Algunos papás cristianos, ¿no? Eh, Piensan que si compran Biblia y hacen aquello o lo otro, entonces ya ellos están cumpliendo con sus hijos, ¿no? Como tienen una Biblia de colores, los jóvenes tienen una Biblia de acuerdo a su edad, entonces están pensando que ellos están cumpliendo con su llamado, ¿no? Quizás por eso muchos hijos de creyentes piensan que desde el vientre son ellos ya cristianos, nunca han hecho una profesión de fe, nunca han meditado en cuanto a su propia condición, porque tomamos a veces pasajes como este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como si esto fuera un mandato que se va a hacer. Pablo se está dirigiendo a este hombre. Ahora, miren lo que dice el siguiente versículo. El versículo 32 dice, miren, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Lo que está diciendo es que no solamente le han dicho, cree en el Señor Jesucristo, sino que ellos le empiezan a hablar quién es este Señor Jesucristo, porque probablemente este hombre ha escuchado algo o sabe algo de Jesús, ¿no? De aquel que ha sido crucificado como criminal. Quizás sabe, tiene algo, o quizás no sabe nada. Así que ellos le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No fue automático esto. Cree y ya automáticamente toda su casa ha creído. No, el llamado es creer en Jesús, ¿no? Y si creen en Jesús, pueden ser salvos. Pero para que crean, hay que hablarles. Y le hablaron. No sabemos cuánto tiempo ellos les hablaron acerca del Señor a este hombre y a toda su casa. No sabemos cuánto tiempo les hablaron, pero les compartieron. Hermanos, lo que quiero decirles, papás, lo que quiero decirles es que no es suficiente, no que tú creas y pienses que automáticamente tu familia ya es cristiana. No lo es, no lo es. Ellos tienen que escuchar la palabra del Señor. Y si ellos escuchan la palabra del Señor, entienden la palabra del Señor, y ellos se arrepienten de sus pecados, entonces serán salvos, ¿no? Y eso es lo que hacen. Y dice Hechos que después de esto, toda su familia se bautizó en el nombre de Jesús, creyeron en Jesús, porque les hablaron quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por ellos, cuál es su condición delante de Dios, ¿no? Les hablaron. Pero como les decía, a veces nosotros pensamos que es suficiente, bueno, llevarles a la iglesia, es suficiente comprarles su Biblia, ¿no? A los más pequeñitos, su Biblia de colores, a los jóvenes, su Biblia que se parezca a su pantalón jean, ¿no? Porque, bueno, esto no lo va a avergonzar, además es parecido a su pantalón y él estaría de moda. Y a las mujeres, bueno, su Biblia de estudio de mujeres, y bueno, pensamos que al comprar esto y darles esto, estamos cumpliendo con nuestra tarea. Esto es bueno hacer. Ellos deben tener su propia Biblia, deben tener, pero no es suficiente. Y aquí, bueno, me hizo pensar mucho en cuanto a las Biblias, ¿no? Biblias para mujeres, Biblias para jóvenes, Biblias para adolescentes, Biblias para niños.
y un predicador, él dijo, dentro de poco tendremos Biblias para hombres calvos, Biblias para hombres obesos o mujeres obesas, Biblias para altos, para pequeños, ¿no? Como si la Biblia fuera diferente para cada etapa de nuestra vida, como si la Biblia fuera diferente. Bueno, suena gracioso lo que estoy diciendo, pero nos estamos perdiendo, eh, enfatizando como si la Biblia solo, bueno, tuviera algunas cosas para niños, algunas cosas para jóvenes, algunas cosas para mujeres, algunas cosas para hombres, pensando que así es la Biblia, cuando en realidad la Biblia es una. Yo recuerdo que de niño la Biblia era una, ¿no? Para todos, para niños, grandes, adolescentes, ¿no? Y no necesitábamos que tenga una tapa diferente, un color diferente o versículos que resalten para cada etapa de la vida, ¿no? Pero hoy eso es lo que está ocurriendo y los papás nos sentimos orgullosos porque les compramos su Biblia y pensamos que ahí se ha acabado nuestra tarea. Y es el peor error que podríamos cometer. No digo el comprarles la Biblia, el pensar que al darles su Biblia eso es suficiente y no hacemos la tarea que hace Pablo de enseñar a este hombre acerca de Jesucristo, ¿no? Y Pablo mismo, en otro pasaje, haciéndose preguntas, ¿no? Él dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿No? O sea, ¿cómo van a, el que invocare? Pablo ha dicho que si creyeres en tu corazón, ¿no? E invocares con tu boca, ¿no? Serás salvo. Pero ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo ellos van a poner su fe en el Señor? ¿Cómo van a creer en Él? Pablo ahí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Siempre pensamos que este versículo es para los misioneros, ¿no? Los que van anunciando la paz y van lejos, dejando su hogar, dejando sus amigos y toda la seguridad, y están lejos haciendo esto y los admiramos por esto. Pero tú puedes, como papá, como mamá, tú estás llamado a ser de aquel que anuncia la paz, aquel que anuncia las buenas nuevas, y no necesitas a veces ni siquiera cruzar la vereda de tu casa para poder hablar. Simplemente necesitas ver a tu alrededor. No es solo comprarles su material cristiano, sino es enseñarles, es hablarles del Señor. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Claro que fueron enviados. Ese es el mandato que se nos ha dado, ¿no? De hacer discípulos desde el Antiguo Testamento. Entonces, es nuestra responsabilidad para los reformadores a quienes nosotros respetamos mucho, el evangelio ellos enseñaban que el evangelio debería ser enseñado activamente en la familia. Martín Lutero escribió un catecismo menor, ¿no? Para que los padres instruyan a sus hijos, ¿no? En esa época en el catecismo son preguntas que hace el catecismo, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿No? Y en base a versículos responde, vivir para la gloria de Dios.
¿quién es Dios? Y va respondiendo. El catecismo, ¿no? Hace preguntas y hay respuestas. Y Lutero hizo un catecismo menor, es decir, un catecismo más simple, ¿no? Pero claro, para que los padres instruyan a sus hijos, porque él sabe que esto es muy importante en el hogar. Sabemos la importancia del culto familiar. Hemos escuchado mucho acerca de esto y probablemente hay variaciones en cuanto a los componentes del culto familiar, ¿no? Eh, en casa nosotros le llamamos el ABC del discipulado. No sé si alguna vez he compartido con ustedes, ¿no? Pero para nosotros en familia ha sido el ABC del discipulado. A, ¿no? Porque es un tiempo de adoración. Adorar a Dios con canciones, no en familia, juntos adoramos al Señor por medio de canciones. Es un tiempo de adoración. B, porque es un tiempo en el que meditamos en la Biblia, ¿no? Es un tiempo en el que el papá o la mamá o juntos explican a los hijos acerca de lo que Dios dice en su palabra. Y C, ¿no? Porque es ABC del discipulado, C tiene que ver con un tiempo de oración, de confesión, ¿no? De dar cuentas de nuestra propia vida. Es un tiempo en el que preguntamos a nuestros hijos cómo está su relación con Dios, con qué tentaciones está luchando, cómo está su crecimiento en cuanto a la fe y oramos. Es un tiempo de confesión para poder orar delante de Dios por las batallas que hijos y papás tienen, ¿no? Pero aquí, en el ABC del discipulado, hay una parte que es importante y tiene que ver justamente con Biblia. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Como les decía, no es simplemente darles una Biblia y dejarles, sino nosotros tenemos que enseñarles. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a enseñar? La mayoría de las historias bíblicas que hemos escuchado o hemos enseñado están muy centrados en lo que debemos y no debemos hacer, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que han escuchado, por ejemplo, del buen samaritano, es una historia que conocen, ¿no? Lo han escuchado, lo han dramatizado esto en la iglesia, los jóvenes, las hermanas, han dramatizado esto del buen samaritano, ¿no? ¿Y cuál es la enseñanza que damos? La enseñanza que generalmente se da del buen samaritano es: tú tienes que ser un buen samaritano, debes ayudar a los que necesitan ayuda. Generalmente la enseñanza de este pasaje es eso: no seas como el sacerdote que decidió ni siquiera ver, estaba velando por su vida, no seas como el levita que tampoco hizo hombres religiosos, no, que tampoco hizo nada por este hombre, más bien se fue rápido porque él temía que lo asaltaran también a él, entonces egoístamente él se fue. Esa es la enseñanza que damos. Les decimos a nuestros hijos o a los niños o en la iglesia: ven, tienen que ser buenos, sean buenos samaritanos, ayuden a los que necesitan, tienen que no ser indiferentes, ayúdenlos, ¿no? Y la enseñanza va por ese lado. Hay otro ejemplo, la mujer samaritana, ¿no? De Juan 4:96. ¿Cuál es la enseñanza que damos? La enseñanza que damos es: Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Tales adoradores buscan. Entonces ustedes tienen que adorarle al Señor. Ya no es en un templo, es en el corazón. Así que de todo corazón tú tienes que adorar al Señor porque Él es digno y tienes que hacerlo. Entonces nuestra enseñanza va por ese lado. Sé un buen adorador, sé un ayudador, sé un buen adorador, ¿no? O quizás lo de David, ¿no? Que es un ejemplo muy común, ¿no?
Primera Samuel 17, 49 al 55. Debes ser valiente, debes confiar en Dios, debes tener fe en el Señor para vencer a tus gigantes, ¿no? Que pueden ser tus problemas, puede ser el desánimo, puede ser la enfermedad, puede ser la incomprensión, puede ser quizás, no sé, la decepción, frustración o problemas, tu esposo, tu esposa, pero tú tienes que tener fe como David tuvo fe en Dios y venció con unas piedritas a un gigante. Tú tienes que hacer la enseñanza, generalmente va por ese lado. Sé valiente, ten fe. Si se dan cuenta, nuestra enseñanza es una enseñanza muy centrada en nosotros, muy humanista, ¿no? Como en Juan 4, 1, 26. Sé como esta mujer samaritana. Jesús le ha dicho, bueno, que ella pueda adorar en espíritu y en verdad tú sé un buen adorador. O Lucas, ¿no? Tú tienes que ayudar a los demás. O David y cualquier otra enseñanza, generalmente está apuntando a mejorar nuestra conducta, ¿no? Ser buenos. Si el objetivo de enseñar la Biblia es enseñarles a ser buenos, entonces, hermanos, no necesitamos el Evangelio. ¿Para qué necesitaríamos el Evangelio si podemos ser buenos? Ahí hay buenos consejos en la Biblia. Los católicos lo toman desde ese lado. Dicen, bueno, yo soy alguien que da limosnas como esa mujer, yo ayudo a los demás como el buen samaritano, porque el Padre ha dicho que tenemos que ser buenos samaritanos, entonces yo doy mi limosna, doy mi ofrenda para ellos porque soy una buena persona, quiero ser una buena persona. Si tu enseñanza como papá, como mamá para tus hijos, descansa en eso, entonces no necesitas el Evangelio. No necesitamos entonces el Evangelio si podemos mejorarnos por nosotros mismos. Eso es moralismo. Pero el Evangelio que vemos nosotros en la Biblia es un Evangelio que viene con este grito. Marcos 1, 14, 15 dice que después de que Juan murió, por eso dice, ¿no? Después que Juan fue, encarcelado, como dice el pasaje, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio, es decir, está enseñando el Evangelio, las buenas nuevas del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El Mesías, Él es el Mesías, Él ha venido, Jesús ha venido y el reino de Dios se ha acercado porque el Rey ha llegado, Él es el Rey. Pero ¿cuál es el llamado del Evangelio? ¿Cuál es el llamado del Rey? ¿Dónde descansa el Evangelio? Es en esto. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciéndonos, ¿no? Si volvemos al ejemplo anterior, Jesús está diciéndonos, no puedes ser como el buen samaritano, no puedes serlo. Más bien, tú eres el hombre desvalido, tú eres el hombre indiferente, como el levita o como tú eres ese tipo de hombre. Porque Jesús enseña el buen samaritano para que no sean buenos. Cuando Jesús habla de esto, está hablando con hombres que quieren hacerle daño a Jesús. Ellos han venido con engaños donde Jesús, y Jesús les cuenta esto a ellos. ¿Para qué? Para decirles, no, yo soy el buen samaritano. Yo he venido por ustedes que están afectados por el pecado. No son capaces de ver, no son capaces de ayudar. Y el pecado ha afectado tanto su vida que necesitan mi ayuda. Yo he venido donde ustedes a ayudarles. No pueden ser como el buen samaritano, porque el buen samaritano en realidad es Jesús. Él ha venido a ayudarnos en nuestra condición.
En nuestra pobreza espiritual, Jesús ha venido a ayudarnos. Con la mujer no es, Dios quiere adoradores. Ellos no pueden, no podemos adorar a Dios como Dios merece ser adorado por causa del pecado. No podemos, nuestros hijos no pueden hacerlo. Miren cuánto nos cuesta mantener nuestra atención el domingo, solo el domingo. ¿A cuántos les cuesta mantener su atención, estar despiertos, estar atentos para escuchar y aprender acerca de Dios? ¿A cuántos les cuesta levantarse, ir a la iglesia? No podemos ser adoradores, buenos adoradores, porque el pecado impide que podamos ser así. Esta mujer samaritana, si ustedes ven el pasaje, habla de sed, habla de sed. No, y la mujer, Jesús le dice, yo te puedo dar un agua que calme tu sed para vida eterna, nunca más vas a necesitar beber. Y ella dice, dame eso, pero ella está pensando en sed. Y es en ese momento cuando Jesús le dice, ve, llama a tu esposo. Y ella dice, no tengo esposo. ¿Por qué Jesús le ha traído? ¿Por qué ha traído Jesús esto del esposo? Están hablando de sed, de sacar agua, y ella está pensando en esto. ¿Por qué Jesús ha traído esto del esposo? Porque en realidad la sed de esta mujer, porque esta mujer, la sed verdadera de esta mujer no era tomar agua del pozo. La sed de esta mujer era encontrar felicidad. Ha tenido 5 esposos, por eso Jesús ha traído. Esta mujer en su sed por hallar felicidad se ha casado con un esposo, pero él no ha sido lo que ella esperaba. Quizás era indiferente, le trataba mal, quizás este hombre, bueno, pronto cambió y ella, bueno, termina con él, se casa con otro esperando que este sea el verdadero esposo y busca en él el hombre perfecto, él no lo es, entonces otro. La sed de esta mujer le ha llevado a tener 6 esposos, porque ella está buscando lo que solamente en Dios puede uno encontrar. Ella necesita el arrepentimiento, necesita reconocer que hay un problema en ella, no en los esposos, sino en ella. Y que ella no puede adorar a Dios en espíritu y verdad hasta que ella deje de adorarse a sí misma. Porque ella en realidad se adora a sí misma, por eso ha buscado en un esposo, en un segundo, en un tercero, en un cuarto, en un quinto, en un sexto, ¿no? Y ha cambiado porque no encontró lo que ella estaba buscando, felicidad, estaba pensando mucho en ella. Y el evangelio de Jesús diría, no, ahí no vas a encontrar, solo en Cristo, solo Jesús es el verdadero adorador y solo a través de él podemos adorarle. Con David es lo mismo, es lo mismo. Jesús en realidad es el verdadero David, que siendo humilde, siendo un hombre de Nazaret desconocido en su debilidad, no como rey, él va a vencer al enemigo más grande que Goliat, que es la muerte, que es la condenación, que es la ira de Dios. Él va a pagar y él va a vencer en su debilidad, él va a vencer. No se trata de ser buenos. Por eso Jesús cuando viene dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Nuestra enseñanza, hermanos, es ayudar a ver a nuestros hijos que en realidad cada historia de la Biblia no muestra que nosotros no podemos hacer eso y que necesitamos de Jesús en nuestra vida para que Él pueda ayudarnos a cambiar. Hay un video que me gusta mucho, quizás algunos lo han visto, y quiero compartir este video con ustedes, ¿no? Lo voy a poner para que lo puedan ver. La Biblia es un libro sorprendente. No es solo una colección de historias, es una gran historia donde todo apunta a Jesús. Todo comienza cuando Dios crea un mundo perfecto y coloca una pareja perfecta en el centro de la misma.
Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios, y el pecado y la muerte entraron en el mundo. Dios decidió juzgar la tierra al enviar un gran diluvio y le dijo a Noé que construyera un arca para que los animales y su familia pudieran ser salvos. Uno de los descendientes de Noé, un hombre llamado Abraham. Dios le prometió a Abraham y a toda su familia que los usaría para bendecir a todo el mundo. Los israelitas tendrían una tierra especial para vivir y serían incontables como las estrellas en el cielo. Cuando una hambruna se esparció a través de la tierra, Dios usó a José para traer a los israelitas a Egipto. Tiempo después, los egipcios los hicieron sus esclavos. Así que Dios levantó a otro líder, Moisés, exterminó a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Dios hizo milagros increíbles en su recorrido. Él enseñó a los israelitas cómo vivir. Él les mostró cómo construir una tienda llamada el tabernáculo, donde se podrían ofrecer sacrificios por sus pecados. Pero incluso después de que llegaron a la tierra prometida, los israelitas continuaban rebeldes. Ellos adoraban ídolos y exigían tener un rey humano en lugar de Dios. Dios fue paciente y les permitió tener un rey. Uno de estos reyes fue David, quien derrotó a Goliat. El hijo de David, Simón, construyó un hermoso templo para Dios y así reemplazar el tabernáculo. Pero el pecado de Salomón causó que el reino se dividiera en dos. Durante este tiempo difícil, profetas como Isaías hablaron del Mesías a la gente. El Mesías cumpliría nuevamente con el plan de Dios. Incluso cuando los israelitas fueron conquistados por otros reinos, ellos se aferraron a la promesa de que un día el Mesías vendría y los rescataría. En el tiempo, Dios llevó a los israelitas de regreso a la tierra. El templo fue reconstruido, los muros de Jerusalén fueron reparados. El profeta Malaquías predijo que el Mesías estaba. Llegó un silencio. 400 años Dios permaneció. El silencio se rompió por el grito de un pequeño bebé que nació en un pesebre. Su nombre era Jesús. Jesús era el Mesías. Y vivió una vida sin pecado. Realizó milagros y le mostró a la gente cómo volver a Dios. Algunos le creyeron a Jesús. La mayoría no. Fue arrestado y crucificado en una cruz. Y luego algo sorprendente sucedió. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó. Conquistó la muerte, derrotó el pecado de una vez por todas. Al principio dijimos que toda la Biblia habla de Jesús. Y entonces podríamos pensar, qué extraño que aparece tan tarde en la historia. ¿No es así? Pon atención y encontrará señales que apuntan a su llegada desde el principio. Dios usó el arca para escribir, señalando el día cuando nosotros íbamos a encontrar la salvación en Jesús. Dios prometió bendecir al mundo por medio de la familia de Abraham, lo cual cumplió a través de Jesús. Los sacrificios que apuntan a Jesús, quien fue el último sacrificio por nuestros pecados. Las páginas de la Biblia están llenas de historias que nos dirigen a Jesús. Pero la historia no termina allí. Los amigos de Jesús llevaron su mensaje a los confines de la tierra. Fieles seguidores como Pedro y otros compartieron las buenas nuevas donde quiera que fueran. Y tú y yo tenemos el mismo llamado. Tenemos que compartir de Jesús donde quiera que vayamos, hasta que un día Él vuelva a cumplir el plan de Dios nuevamente. Sí, la Biblia está llena de historias increíbles, pero en realidad todo es acerca de Jesús. Esa es la historia. Esa es su historia. Como han escuchado, todo apunta a Jesús. Y esa es la tarea como papás cuando
les enseñamos a nuestros hijos no es simplemente, bueno, abrimos la Biblia en nuestro tiempo de altar familiar y, bueno, a ver qué les enseñamos, sino es algo que preparamos, algo que meditamos como papás y pensamos cómo esta historia que voy a hablar ahora está enseñando acerca de Jesús, cómo esto puede mostrar que hemos pecado, que somos pecadores, que nuestro problema principal es el pecado. Cómo esto nos dice que en realidad no necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida, que hemos sido profundamente afectados. Por eso Jesús cuando aparece en Marcos 1:14 dice, arrepiéntanse. ¿De qué tienen que arrepentirse? De haber pecado contra Dios. Es el mismo mensaje del Evangelio para nosotros. Arrepiéntete, Edwin. Arrepiéntete, Alicia. Arrepiéntanse. ¿De qué? De haber pecado contra Dios, de haber vivido o de vivir todavía sin considerar a Dios nuestro mayor tesoro, nuestro ser aquel que satisface cualquier sed que tenemos en nuestra vida. El problema siempre es el pecado y cuando nosotros enseñamos la Biblia, hermanos, tenemos que ver en sus páginas qué es lo que está diciendo acerca de nuestra condición y acerca de lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio. Porque así es el Evangelio. Siempre vean cada historia. En el Nuevo Testamento un joven va donde Jesús y le dice, maestro bueno, le dice, no, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, has cumplido los mandamientos. Él dice, de este niño he cumplido los mandamientos. Y probablemente este hombre no mentía. Probablemente él ha cumplido y era un buen hombre. Pero Jesús le ha dicho, ninguno hay bueno sino Dios. Cuando Él viene maestro bueno, Jesús le dice desde un principio, ninguno hay bueno, es decir, ni Él ni nadie es bueno, solo Dios. Jesús es Dios, solo Dios es bueno, pero Él no acepta esto y dice, bueno, yo he cumplido todo, en realidad yo soy bueno, tú estás equivocado, yo soy bueno, en realidad he cumplido todo. Jesús le dice, veamos si es cierto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, sígueme. El pasaje dice que él se va triste porque tenía mucha riqueza. ¿Quién era su Dios en realidad de este hombre? El dinero. Por eso él no es capaz de abandonar esto. Dios para él solo era un accesorio en su vida, no era lo que más amaba. Lo que él más amaba era el dinero. Jesús por eso le dice, para demostrarle a él que él está mintiendo y que en realidad él ha quebrantado las leyes de los mandamientos, ha quebrantado, porque él tiene otro Dios, no que es el dinero, le dice, agarra tu dinero, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ni siquiera me lo des a mí, dáselo a los pobres y sígueme. Él no puede hacerlo. Como ven, cada historia de la Biblia tiene el propósito justamente de mostrarnos el Evangelio, de llevarnos a Cristo. Pablo, en 1 Corintios 15, 1, 4, Pablo él dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, hoy sois salvos, no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, nosotros somos pecadores, hemos pecado contra Dios y Cristo tuvo que morir para rescatarnos de esa condición. Y Pablo dice, conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo, y fue sepultado, obviamente ha muerto, él ha sido sepultado, pensando que ahí ha terminado todo.
pero dice que resucitó al tercer día. Y Pablo dice conforme a las escrituras. Todo esto se dio conforme a las escrituras. El llamado del evangelio, lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, no es a mejorar su conducta, no es a ser mejores niños, diciéndoles, bueno, aquí dice la Biblia que Salomón fue muy sabio, Dios le dijo, ¿qué quieres? Él dijo sabiduría, podía haber pedido otra cosa, pero él dice sabiduría, entonces pide, tienes que pedir al Señor siempre cosas así buenas. No, no podemos. En nuestro pecado probablemente, egoístamente vamos a pedir otras cosas, vamos a pedir. No podemos. Cada historia nos muestra que en realidad hay un problema central y es el pecado. Y que el Evangelio, la buena noticia es que Cristo ha muerto por nuestros pecados, Él fue sepultado, Él ha resucitado al tercer día conforme a las Escrituras y Él reina, Él es rey, Él puede liberarnos, Él puede ayudarnos a vivir delante de Dios de una manera que podamos adorarle en espíritu y en verdad solo a través de Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros. No hay otra forma. Bueno, si quiero terminar orando, si me permiten, por favor, terminar esta parte orando y después podemos pasar a un tiempo de preguntas. Yo espero que se haya podido entender, pero siempre surgen preguntas y también espero poder responder. Entonces, oraremos, hermanos. Señor, gracias porque nos muestras, Señor, por medio de la ley, por medio de todo lo que se ha enseñado en el Antiguo Testamento, Señor, nos muestras que nuestro problema principal es que hemos pecado contra ti en pensamiento, en acciones, en deseos, en muchas maneras, Señor, hemos pecado contra ti. Y rogamos, Señor, que no olvidemos, Señor, la buena noticia de que tú has muerto por estos pecados, has sido enterrado y has resucitado para mostrar, Señor, que tú has pagado y has vencido, Señor, a la muerte, has vencido. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Es lo que el apóstol Pablo grita con mucha alegría y es lo que también nosotros, Señor, gozamos de esto. Ayúdanos a compartir esto, Señor, a nuestros hijos. Ayúdanos a recordarles esto constantemente, Señor, que nuestro mayor problema es que no podemos ser buenos, no podemos hacerlo. Somos pecadores y necesitamos la gracia del Evangelio. Que el Evangelio, Señor, sea en nuestra vida, Señor, una forma, Señor, de vivir. Arrepentimiento sea una manera de vivir en nuestra vida, Señor. Y, Señor, confiar solamente en lo que Jesús ha logrado para que nosotros, Señor, podamos ser vistos delante de ti, Señor, como hombres justos. Gracias por este tiempo de enseñanza y ayúdanos en las preguntas, ayúdanos, Señor, en lo que estamos pensando, Señor, y quizás no es muy claro. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, como bien lo ha mencionado, vamos a pasar el tiempo de las preguntas. Así que, hermanos, siéntanse libres de poder prender sus micrófonos y hacer sus consultas, o quizás alguno desea también escribir mediante el chat. Así que, adelante. Quizás mientras los hermanos se animan a preguntar, yo tengo una pregunta y es acerca de cómo nosotros podemos enfocar nuestra enseñanza, sobre todo a través de las historias que tenemos, bueno, a disposición, ¿no?, en la Biblia,
pero con el enfoque de que todo apunta a Cristo, ¿no? Porque a veces tendemos a la moralidad y realmente creo que dentro de nosotros sí está el deseo como padres, y aún yo lo veo mis hermanos, ¿no? De que quieren hijos que sean buenos, bien comportados, que saquen buenas notas, y a veces tendemos solo a que nos obedezcan, ¿no? Y no vemos tampoco mucho el corazón. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros enfocarnos en esto, ¿no? De que todas estas historias al final apuntan a Cristo, que es nuestro Salvador. Ah, tenemos la visión grande, ¿no? De que cada historia está mostrando un aspecto acerca de Jesús. Esa es la visión grande. Ahora, desde lo pequeño, necesitamos, ¿saben? Orar al Señor, necesitamos leer una, dos, tres veces con mucho cuidado la historia y tenemos que preguntarnos cómo esto me muestra a Jesús, ¿no? Cómo esto que no parece muy claro, pareciera que fuera solo buenos consejos morales, cómo es que esto está apuntando de una manera a Jesús, ¿no? Es meditar, es orar, ¿no? Es leer con mucho cuidado. La historia de la mujer samaritana, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y lo oí en un sermón en la iglesia la anterior semana, pero estaba pensando varios días diciendo, ¿acaso esa es la enseñanza? ¿Por qué Jesús trae lo de los 5 maridos? ¿La quiere avergonzar? ¿Quiere demostrarle que Él es el profeta? No, es que si te das cuenta, Jesús quiere mostrarle a ella que su sed en su vida ha sido encontrar un marido. Ella implícitamente estaba diciendo, yo voy a ser feliz si mi marido es alguien atento, es cordial, es alguien que me quiere y yo soy más importante en su vida y se casa con uno pensando que él es, ¿no? Pero resulta que él no es, porque es como todos nosotros, también estaba seguramente pensando en sí mismo, ¿no? Porque así somos. Y ella se decepciona, entonces dice, no, él no es. Entonces se divorcia y busca otro, ¿no? Entonces, pero es meditar. Hasta hoy hay muchas historias en la Biblia que paso días pensando y orando, diciendo, Señor, ¿cómo esto apunta? Porque debe apuntar al Evangelio. ¿Cómo hago? Saben, no es fácil, no es fácil, pero tenemos el norte hacia dónde debemos apuntar. Y teniendo esto, a veces Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, Él nos ayuda, porque es el Espíritu Santo quien ha inspirado la palabra. Entonces encontramos y decimos, wow, esto es lo que a esto quiere llevarnos. No es solo buenos consejos, sino quiere llevarnos al Evangelio, ¿no? Entonces es una tarea en la que como profesores de escuela dominical, papás principalmente, debemos hacer. Por eso les decía, ya es nuestra hora ¿no? Nuestro culto familiar ya, y agarras la Biblia y dices, bueno, ya voy a contarles esto que ya sé. No, es meditar, es pensar, es orar y preparar diligentemente delante del Señor. Muchas gracias, Pastor. Sí, es cuán importante es ver, creo que en todo aspecto y en toda historia, al final el norte que menciona usted, ¿no? Que es que todo apunta al Evangelio, ¿no? Y pues, hermanos, ahora sí doy la disposición que alguno pueda hacer su consulta. Creo que todos están satisfechos con la explicación y han comprendido. A ver, nuestra hermana Sonia, adelante, hermana, y después nuestro hermano David. Gracias. Buenas noches, pastor, hermanos. Buenas noches. Pastor, usted habló bueno, que en una de la parte de la ponencia sobre el catecismo y repetirlo, ¿no? Eh, ¿Cómo usted recomienda que lo podamos aplicar en nuestras familias?
qué técnicas podríamos usar, en qué momentos poder utilizar para que puedan quedar consolidados las bases doctrinales. Ah, el culto familiar, ¿no? Este tiempo que como familia han separado, ¿no? Es un tiempo para hablar en cuanto al catecismo, es un buen tiempo, ¿no? Como les digo, el catecismo generalmente tiene preguntas como ¿cuál es el propósito de haber creado al hombre? Y hay versículos ahí, entonces puedes pedir, ¿no? Alicia, por favor, tú lee este versículo y qué piensas de lo que dice. José, tú puedes leer este otro versículo, puedes también decirnos lo que está diciendo ahí. Rosita, tú lees, entonces es la manera como tiene que ser mejor si es participativo y mejor si ellos dicen lo que están pensando para que podamos saber que ellos están entendiendo o por lo menos su mente, porque tienen que dar una respuesta, están pensando en esto, ¿no? Entonces, se puede utilizar de esta manera en el tiempo en el culto familiar, que recomendamos que no sea todos los días, porque no vas a poder hacerlo todos los días, ¿no? Por las diferentes ocupaciones, no vas a poder hacerlo, pero puedes hacerlo una vez a la semana, un tiempo que también no sea muy largo, si tienen niños pequeños especialmente, no tiene que ser muy largo, ¿no? Tiene que ser un tiempo corto de cantar y enseñarles a los niños pequeños. Necesitamos enseñarles en base a historias, pero mostrarles, preguntarles también acerca de la historia, cuál creen por qué Dios está hablando con ellos de esa manera o qué les está diciendo. Hay una Biblia que creo que les he mencionado alguna vez, que titula Las historias de Jesús, ¿no? Es muy linda, bueno, es una historia, es una Biblia ilustrada para niños. Lo interesante de las historias de Jesús es que habla como un cuento de este Génesis, empieza a contar como un cuento varias historias de la Biblia, pero las cuenta como un cuento, ¿no? Y conecta con Jesús, ¿no? Varias, saben, algunas veces yo leo esta Biblia cuando enseño algo y no encuentro la conexión con Jesús, busco mi Biblia de las historias de Jesús para ver si dice algo que me ayuda a conectar, porque cada historia que está presentando está conectando con la obra de Jesús, ¿no? Desde Génesis, con Moisés, ¿no? Abraham está conectando con Jesús en esa Biblia para niños. Es una bonita Biblia que puedes leerle cuando son pequeñitos, puedes leerles y explicarles o preguntarles de acuerdo a su edad, ¿no? Con los jóvenes, bueno, el catecismo tiene preguntas, entonces es más fácil con ellos hablar en base a preguntas, ¿no? ¿Qué hace? Sí. Gracias, pastor. Ahora sí, adelante, hermano David, con su pregunta. Gracias, hermana. Gracias, pastor. Buenas noches. Igual mi curiosidad, la pregunta también era en cuanto a en cuanto a cómo podemos tratar con los adolescentes, ya que ellos también ya cuestionan, ¿no? A cierta edad y tienen sus posturas, han aprendido cosas en el colegio, les han explicado otras cosas y van tomando a veces sus posiciones, ¿no? Entonces, eh, entiendo que es para cada edad, ¿no? La forma de cómo como padres tenemos que afrontar, pero siempre es un poquito más complicado, ¿no? En esa etapa, ¿no? Entonces, Sí. solo eso, pastor, ¿cómo podríamos ayudar a Mm. nuestros hijos en esa edad? Cuando en la familia hay
un adolescente que, bueno, está lanzando preguntas, ¿no? Que probablemente tal vez no tienen mucho que ver con lo que estás enseñando como papá, es bueno decirle, espera, podemos hablar de esto, tú y yo podemos hablar de esto aparte, porque no tiene que convertirse el culto familiar en un debate teológico, no debe convertirse en algo así, ¿no? Entonces es pedirle que, decirle, no, estoy anotando tus preguntas y podemos reunirnos mañana, pasado o no sé, cuando fijes, decirle, podemos reunirnos y ver tus preguntas a la luz de lo que dice la Biblia. Podemos empezar con eso y revisar juntos qué es lo que la Biblia dice acerca de esto, pero no es conveniente en el culto familiar hacer un debate. No lo hagan, no lo hagan, ¿no? Solo díganle, inclusive si son jóvenes, díganle, estoy anotando tus preguntas, podemos hablarlo esto tú y yo, podemos conversarlo más adelante y continúas con el culto, con lo que estás haciendo, ¿no? Pero no tienes que olvidarte que has hecho un compromiso. Hay preguntas que tú has anotado, entonces te da tiempo para buscar respuestas a estas preguntas que ha hecho y junto con él, meditan en lo que dice la Biblia, ¿no? Hay unos libros de Lee Strobel, ¿no? Que es bien interesante porque en esos libros el autor, que es un periodista cristiano, él como buen periodista ha hecho muchas preguntas, ¿no? Acerca de la fe, acerca de Cristo, acerca de Dios como creador. Y es interesante que allí él no solo responde con la Biblia, sino él ha hecho entrevistas a personas, a científicos, a personas, para darles estas preguntas. Y bueno, esto ha ayudado a que tenga claridad, ¿no? No es que la Biblia necesite el respaldo de las personas de ciencia, no es, pero escuchar sus comentarios acerca de algunos aspectos, esto nos da claridad a nosotros y podemos entender mejor lo que cuando la Biblia dice, hace una afirmación, podemos comprender mejor, ¿no? A la luz de lo que alguien ha comentado sobre ese aspecto, ¿no? Lee Strobel, voy a mostrarles el libro. Este, por ejemplo, es el caso de Cristo, ¿no? Es de Lee Strobel. Habla justo de la muerte de Jesús y cómo esto no puede ser una fantasía. Jesús no puede ser solamente hombre, entonces es interesante, ¿no? El caso de la fe es este otro del caso de la fe y escribió otro que es el caso del creador, ¿no? Acerca de la creación. Entonces es interesante, con jóvenes, adolescentes, probablemente necesitamos leer junto con ellos autores como cristianos que nos ayudan a ayudar a que ellos en su cuestionamiento encuentren la luz que les lleve a entender el Evangelio, ¿no? La Biblia siempre es suficiente, ¿no? Siempre es suficiente, pero nos ayuda a escuchar a algunos que han hecho cuestionamientos que probablemente tienen nuestros hijos y eso nos ayuda un poco a nosotros mismos a tener claridad en nuestras respuestas, ¿no? Entonces, ese es un consejo, ¿no? Pero si no hay posibilidad de comprar estos libros, tienes las preguntas, has anotado, puedes en la semana buscar las respuestas y luego conversar con él aparte en un tiempo juntos, ¿no? Inclusive puedes invitarle a tu hijo adolescente a ir y tomar un helado juntos y ahí conversar con él sobre las preguntas que tiene, ¿no? No es tu enemigo,
No, no es que te está desautorizando. A veces sentimos que sus preguntas me están desautorizando y le mandamos a callar o nos enojamos por eso. No, es algo que no debemos hacer, sino con él buscamos las respuestas, meditamos, hablamos, pero aparte, no dentro del mismo culto familiar. Ujú. Gracias, Muchas pastor. gracias, pastor. Gracias, pastor. Y sí, verdaderamente me pasó eso de que uno termina hablando de distintos temas y va terminando debatiendo porque surge preguntas y se alarga, ¿no? Entonces, muchas gracias, pastor. Gracias. Gracias, hermano. Por interno me han hecho llegar una consulta y es acerca de cómo desarrollar un culto familiar con niños de diferentes edades, ¿no? Como ejemplo, podríamos tener niños de 6 años, otro de 12, un adolescente y otro más joven, ¿no? Ya de 18. Wow. No, el culto familiar, no vamos a tener tres cultos diferentes, ¿no? Por las edades. Necesitamos tener un culto en el que adoremos juntos. Eso lo pueden hacer niños pequeños, adolescentes y mayores. Podemos adorar juntos por medio de una canción, dos canciones, ah, leer la historia bíblica y podemos hacer participar al jovencito, ¿no? Podemos hacer participar a él, al adolescente y al pequeño probablemente vamos a explicarle, darle un dibujo para mostrar lo que estamos explicando, ¿no? Porque siempre con imágenes ayuda a las imágenes. No es que lo vamos a mandar a colorear, ¿no? Mientras debatimos, no. Él es parte de esto, ¿no? Él con imágenes, dibujos vamos a mostrarle a él, ¿no? Acerca de la historia bíblica, pero vamos a permitir que el jovencito y el adolescente no pueda dar su opinión de lo que hemos leído, de lo que dice la historia bíblica. Inclusive el pequeño de 6 le puede uno preguntar una pregunta sencilla acerca de la historia bíblica, ¿no? Entonces, tenemos que darnos modos para hacer esto, pero no hacer tres cultos. Eso no va a funcionar, ¿no? Si uno a veces no podemos cumplir, ¿no? Como papás no podemos cumplir uno, no podemos cumplir tres cultos diferentes, ¿no? Tenemos que hacer nuestro culto familiar y ver las formas de interactuar con los miembros, ¿no? Gracias, pastor. Y en este caso no tenemos más consultas. Si hubiera algún hermano más, este es el momento para que pueda levantar la mano. Me parece que no. Entonces, gracias, pastor, por su explicación y aún también, hermanos, creo que ha sido muy claro el hecho de que al final todas las historias que se narran en la Biblia apuntan a Cristo, apuntan al Evangelio y también creo que algo que me impactaba, ¿no? Es el hecho de que el problema es el pecado que está en cada uno de nosotros, ¿no? Quizás muchos tendemos solo a ver nuestras conductas y aún la de nuestros hijos, ¿no? Y queremos que se comporten bien, pero más allá de eso, creo que el detalle es el pecado, ¿no? Que habita en cada ser humano. Entonces, aún en esto, ha sido bastante claro. Gracias por su explicación, pastor. Y bueno, vamos a terminar con este tiempo, con una oración. Entonces, hermanos, les pido que puedan inclinar sus rostros.